Medidas de prevención y control de COVID-19. Unidad 3. Tema 2. Medidas específicas para el personal de salud. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. El Perú, primero. Contenido. A. Medidas generales para el personal de salud. B. Recomendaciones para el uso de EPP ante casos sospechosos, probables o confirmados del COVID-19. A. Medidas generales para el personal de salud. 1. Capacitar al personal de salud sobre el uso y disposición de los EPP. 2. Proporcionar equipos de protección personal adecuados al riesgo al que están expuestos. 3. Vacunar al personal de salud contra la influenza estacional y neumococo. 4. Mantener un registro del personal que haya atendido pacientes con COVID-19. 5. Implementar la vigilancia de la salud ocupacional específica al personal de la salud que ha estado expuesto durante la atención del caso sospechoso. 6. Monitorizar el ausentismo laboral por razones de salud, específicamente en el personal que atiende pacientes sospechosos, probables o confirmados de COVID-19. 7. Los establecimientos de salud deben publicar en lugares visibles de sus instalaciones las instrucciones para limitar el movimiento de los pacientes con COVID-19. 8. El personal que tenga factores de riesgo, ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, entre otros, no debe exponerse a la atención directa del paciente sospechoso, probables o confirmados de COVID-19. 9. El personal debe estar atento a la aparición de síntomas de COVID-19. Deberá tomarse la prueba y realizará aislamiento por los 14 días. Deberá comunicar a su inmediato superior. B. Recomendaciones para el uso de EPP ante casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-19. Paciente sintomático respiratorio y acompañante debe usar mascarilla quirúrgica simple. Personal administrativo y vigilancia hará uso del uniforme de trabajo, mascarilla quirúrgica descartable. Personal de salud en área de atención del COVID-19 hará uso del gorro quirúrgico descartable, mascarilla quirúrgica simple si no se dispone de respirador N95, lentes protectores con ventosa no descartable, mandilón descartable, guantes de látex descartables. Personal de la salud en área de atención de COVID-19 donde se generen aerosoles hará uso del respirador N95, personal de salud que atiende al paciente, gorro quirúrgico descartable, lentes protectores con ventosa no descartable, mandilón descartable o traje especial, mameluco u overol, guantes de látex descartables. B. Recomendaciones para el uso de EPP ante casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-19. Triaje. El personal de salud debe hacer higiene de las manos. Uso de mascarilla quirúrgica. En el área de recogida de muestras para diagnósticos de laboratorio, el personal de salud debe hacer higiene de las manos. Uso de bata, respirador N95 o similar, gafas protectoras, protección ocular o protección de cara, protección facial y guantes. En el área de caso sospechoso o confirmado de COVID-19 que requiera ser admitido en el establecimiento de salud, pero no requiera ningún procedimiento generador de aerosoles, debe hacer higiene de las manos, uso de bata, mascarilla quirúrgica, gafas protectoras, protección ocular o protección de cara, protección facial y guantes. En el área de caso sospechoso o confirmado de COVID-19 que requiera ser admitido en el establecimiento de salud y que requiera algún procedimiento generador de aerosoles, el personal de salud debe hacer higiene de las manos, uso de bata, respirador N95 o similar, gafas protectoras, protección ocular o protección de cara, protección facial y guantes. Los procedimientos que generan aerosoles comprenden la ventilación con presión positiva,
sistemas de bipresión positiva o sistemas de presión positiva continua, intubación endotraqueal, aspiración de las vías respiratorias, ventilación oscilatoria de alta frecuencia, traqueotomía, fisioterapia torácica, tratamiento con nebulizador, inducción del esputo, broncoscopía y necropsias. Uso y eliminación del equipo de protección personal EPP. 1. Mandilones, delantales, batas o trajes especiales, que deberán ser preferiblemente largos, impermeables a los fluidos, resistentes, desechables que impidan al máximo el paso de partículas virales. Recomendaciones de uso y eliminación. Se retirará de forma aséptica adecuada en las zonas correspondientes para este fin en bolsa roja. Estos deberán cambiarse de inmediato cuando se presente contaminación visible con fluidos corporales durante el procedimiento. Si no son desechables en el proceso de lavado y desinfección, utilice solución de hipoclorito de sodio al 0,5%. Luego, lávelo con abundante agua para evitar que el hipoclorito residual debilite el material. 2. Guantes protectores adecuados, látex o vinitrilo, para manipular muestras provenientes de pacientes enfermos o sospechosos. Recomendaciones de uso y eliminación. Los guantes deben cambiarse entre procedimientos, por lo tanto, no se deben tocar ni manipular los elementos y equipos que no sean necesarios en el procedimiento. No se deben tocar superficies ni áreas corporales que no estén libres de desinfección o se les haya hecho desinfección previa. Descartar los guantes contaminados en bolsa roja, después de un procedimiento en el cual la contaminación fue mayor. Inactivarlos en un recipiente con hipoclorito al 0,5% y proceder a descartarlos. Atención, el uso de guantes no reemplaza la higiene de manos en ninguna circunstancia. 3. Lentes de seguridad, caretas u otros dispositivos de protección cuando sea necesario proteger los ojos y el rostro de salpicaduras, impactos y aerosoles en los procedimientos. Recomendaciones de uso y desinfección. El visor de las caretas o las gafas deberá ser desinfectado o renovado entre procedimientos o cuando se presenten signos evidentes de contaminación. Debe colocarse la fecha de desinfección, la cual deberá hacerse con hipoclorito al 0,5% o solución de Destran al 5%. Mantenimiento. Lave el visor después de cada uso con agua y solución desinfectante de su preferencia. Seque el visor con pañuelos faciales o utilice toallas desechables. Almacénelo en un lugar seguro, en óptimas condiciones de aseo y fácil acceso para el personal. 4. Gorro desechable. Para prevenir la entrada y caída de partículas virales contaminadas al uniforme, ya que el cabello facilita la retención y posterior dispersión. Recomendaciones de uso y eliminación. Se retirará de forma aséptica adecuada en las zonas correspondientes para este fin en bolsa roja. Estos deberán cambiarse de inmediato cuando se presente contaminación visible con fluidos corporales durante el procedimiento. Deben ser descartados en bolsa roja para su posterior eliminación por el método de su elección. Mascarilla quirúrgica. Crea una barrera física entre la boca y la nariz del usuario y así evita contaminar a su entorno y contaminarse del entorno inmediato. Ayuda a bloquear las partículas grandes o salpicaduras que pueden contener gérmenes, virus y bacterias, evitando que lleguen a la boca y nariz. Se clasifican en dos tipos, tipo 1 y tipo 2, de acuerdo con su eficacia de filtración bacteriana, y el tipo 2 se subdivide a su vez dependiendo de si la mascarilla es resistente o no a las salpicaduras. La R significa resistente a las salpicaduras. Recomendaciones de uso. ¿Cuándo usar una mascarilla quirúrgica? Debe ser utilizada por los pacientes con síntomas de infección respiratoria, confirmados o no con COVID-19. El personal de salud en contacto con pacientes sospechosos o casos confirmados si no se dispone de un respirador. Personas que cuidan o están en contacto cercano con personas sospechosas de COVID-19 o con síntomas leves. Todo el personal de salud en atención médica, administrativos y de vigilancia en las instalaciones de salud.
Recuerde que las mascarillas quirúrgicas son efectivas si se usan en combinación con el lavado frecuente de manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. 6. Respiradores de protección N95, FFP2 o equivalente. Son dispositivos de protección respiratoria diseñados para lograr un buen ajuste facial y una filtración muy eficiente de partículas en el aire, incluidos los aerosoles y las gotas de partículas pequeñas, siempre que el respirador se pruebe y se verifique el sellado utilizado. Estos garantizan la protección necesaria contra material particulado del 95%. Funcionan filtrando el aire por mecanismos de presión negativa al inspirar el aire. Se recomienda un respirador que cumpla con las exigencias de la certificación del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional NIOSH de los Estados Unidos de América, como un N95 o un FFP2 que cumpla con la norma de la Unión Europea EN 149-2001 u otras normas equivalentes. Los respiradores de partículas deben cumplir con las siguientes especificaciones: alta eficiencia de filtración, buena transpirabilidad, ajuste hermético al rostro, mínimo 4 capas de filtro, resistencia a fluidos, clip nasal maleable, fácilmente ajustable a voluntad del usuario, con cintas ajustables a la cabeza o cintas ajustables a las orejas, no presencia de válvula, que mantenga su memoria de forma. ¿Cuándo utilizar un respirador N95, FFP2 o equivalentes? Cuando se realicen procedimientos que se consideran potencialmente infecciosos con pacientes COVID-19 por la generación de aerosoles en las áreas de cuidado de mayor riesgo, que incluyen unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados intermedios, salas de trauma shock, entre otras, áreas de reanimación del departamento de emergencias, salas o áreas clínicas donde se realizan regularmente procedimientos de generación de aerosoles, como las salas de ventilación invasiva o compresión positiva continua en la vía aérea, quirófanos donde se realizan procedimientos generadores de aerosoles, unidades de endoscopía donde se realizan broncoscopías, gastrointestinal superior o nasoendoscopías, medidas temporales en el contexto de una grave escasez. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de los Estados Unidos de América, brindan recomendaciones para el uso prolongado y la reutilización limitada de respiradores N95 y FFP2 o equivalentes en entornos de atención médica. A. Uso prolongado. Se refiere a la práctica de usar el mismo respirador N95, FFP2 o equivalentes para encuentros repetidos de contacto cercano con varios pacientes, sin quitar el respirador entre encuentros de pacientes. Al practicar el uso prolongado de respiradores, el periodo de uso extendido máximo recomendado es de 8 a 12 horas. Una consideración clave para un uso prolongado seguro es que el respirador debe mantener su ajuste y función. B. Reutilización limitada. Se refiere a la práctica de usar el mismo respirador N95, FFP2 o equivalentes para múltiples encuentros con pacientes. Cuando se retira el respirador, se almacena y se usa al menos una vez más. La reutilización ha sido una opción para conservar los respiradores durante brotes y pandemias de patógenos respiratorios, pero con restricciones sobre el número de veces de la reutilización, si no hay disponible una guía del fabricante. Datos preliminares sugieren limitar el uso del número de reutilizaciones a no más de 5 usos por dispositivo para garantizar un margen de seguridad adecuado, siempre que se guarde en forma correcta. Para la reutilización de respiradores, los establecimientos deben desarrollar procedimientos claramente escritos para instruir sobre el proceso de descontaminación. Recomendaciones importantes para el uso del respirador. El uso del respirador es personal. No se permite compartir su uso bajo ninguna circunstancia. Lávese las manos con agua y jabón
o con un desinfectante para manos a base de alcohol antes y después de tocar o ajustar el respirador. Evite tocar el interior del respirador. Considere el uso de un protector facial lavable sobre un respirador u otros pasos, por ejemplo, colocar mascarillas quirúrgicas a los pacientes cuando sea posible para reducir la contaminación de las superficies del respirador. Para evitar errores y minimizar la posible contaminación cruzada con la reutilización, cuelgue los respiradores usando en un área de almacenamiento designada o manténgalos en un recipiente limpio y transpirable como una bolsa de papel. Entre usos, identifique el respirador usado con el nombre y apellido de la persona que lo usa, por ejemplo, en la cinta. ¿Cuándo desechar un respirador? Deseche los respiradores si se presenta cualquiera de las siguientes situaciones: contaminación con sangre, secreciones respiratorias o nasales u otros fluidos corporales de los pacientes, pérdida del ajuste del respirador a la cara, pérdida de calidad de elástico del respirador, aplastamiento accidental, después del uso en procedimientos de generación de aerosoles, después de un contacto cercano con cualquier paciente coinfectado con una enfermedad infecciosa que requiera precauciones del contacto. Importante, el personal de salud que reutiliza el respirador N95, FFP2 o equivalentes debe usar un par de guantes limpios, no estériles, al ponerse o ajustar un respirador previamente usado. Es importante desechar los guantes y realizar la higiene de las manos después de ponerse o ajustar el respirador. Descontaminación de respiradores N95, FFP2 o equivalentes. La Organización Mundial de la Salud, OMS, considera el reprocesamiento seguido de reutilización después de la limpieza o descontaminación-esterilización de los equipos de protección personal EPP, reutilizable o desechable, como una medida temporal durante la grave escasez de los EPP que actualmente se presenta en la pandemia del COVID-19. La reutilización de cualquier artículo sin un proceso de descontaminación-reprocesamiento se considera inadecuado e inseguro. El reprocesamiento debe ser realizado por el personal capacitado en un departamento de servicios estériles del establecimiento de salud o a mayor escala en condiciones controladas y estandarizadas. Aún los métodos para reprocesar respiradores no están bien establecidos ni estandarizados, sin embargo, se pueden considerar cuando hay escasez o falta de EPP. Los temas a tener en cuenta al reprocesar incluyen: 1. Eficacia del proceso para garantizar la desinfección o esterilización. 2. Método de descontaminación-reprocesamiento que no resulte en toxicidad residual para el personal de salud. 3. Mantenimiento de la integridad funcional y la forma del artículo. Al considerar el reprocesamiento y la reutilización, se deben seguir las instrucciones de los fabricantes, si estuviesen disponibles. Además, se deben establecer sistemas para inspeccionar, reparar si corresponde y desechar el EPP reutilizado cuando sea necesario. Colocación del respirador N95 FFP2. Paso 1. Sostenga el respirador en la palma de la mano y permita que las tiras cuelguen libremente. Paso 2. Coloque el respirador en su barbilla con la pieza nasal hacia arriba. Paso 3. Tire la correa inferior sobre su cabeza y colóquela detrás de su cabeza. Tire la correa superior sobre su cabeza. Paso 4. Coloque los dos dedos de cada mano para ajustar a la nariz. Pellizcar la pieza con una sola mano es menos eficaz para el ajuste adecuado. Paso 5. Cubra el frente del respirador con ambas manos, procurando no alterar su posición. Prueba de cierre positivo. Exhale bruscamente, causando una presión positiva dentro del respirador. Si hay pérdida, ajuste la posición y o cinta de tensión. Repita la prueba. Prueba de cierre negativa. Inhale profundamente si no hay pérdida.
La presión negativa hará al respirador adherirse a su cara. Repita los pasos hasta que esté correcto. La prueba de ajuste se debe realizar siempre, incluso en caso de reutilización del respirador. Colocación del respirador N95 reutilizado. 1. Tome la base de la caja del respirador con la mano, permitiendo que las bandas elásticas cuelguen libremente bajo la mano. 2. Coloque la caja con el respirador sobre el rostro, cubriendo desde el tabique nasal hasta por debajo del mentón con la pieza nasal hacia arriba. 3. Mientras sostiene la caja con el respirador contra su rostro, tire de banda superior hacia arriba y colóquela detrás de la cabeza por encima de las orejas. 4. Luego retire la caja y tome la banda inferior y colóquela detrás de la cabeza, por debajo de las orejas a nivel de la nuca. Las tiras deben ser paralelas entre sí. 5. Usando 2 dedos de cada mano, moldee la pieza nasal del respirador sobre el puente de la nariz para obtener un sello hermético. Realizar prueba de sellado y finalmente proceda al lavado de las manos. Opcionalmente, se puede utilizar un par de guantes para este procedimiento, el cual será descartado una vez confirmado el sello hermético. Retiro del respirador N95 reutilizado. 1. Por ningún motivo tenga contacto con la superficie externa del respirador. De haber tenido contacto, deberá realizar el lavado de manos. 2. Para retirarnos el respirador, juntemos las 2 ligas en la región posterior de la cabeza, empezando de la liga inferior y las tiramos suavemente hacia arriba y adelante, evitando tocar la superficie externa. 3. Una vez retirado, lo almacenaremos en un contenedor o caja de cartón que disponga de una tapa. Las ligas deben estar colgando hacia afuera, evitando el contacto con las superficies externa e interna del respirador. 4. Evitar tocar el interior del respirador. Si el contacto se realiza de manera inadvertida, debe ser descartado y proceder al lavado de las manos. 5. El correcto almacenamiento de las cajas involucra el etiquetado del contenedor como del respirador en las ligas, con el nombre del usuario para evitar el riesgo de contaminación cruzada. Pasos para colocarse el equipo de protección personal cuando no se realizará procedimientos generadores de aerosoles. 1. Retírese anillos, pulseras, relojes o algunos otros objetos celulares, billeteras que se encuentren en sus dedos, manos o muñecas. 2. Colóquese el pantalón y chaquetas descartables. 3. Diríjase al lugar designado para la colocación del EPP. Verifique que el EPP está completo y que todos los implementos sean del tamaño correcto. 4. Colóquese el protector de calzado o botas, opcional. 5. Realice higiene de manos con agua y jabón o limpieza con un preparado de base alcohólica. 6. Colóquese el mandilón, mandil descartable. 7. Colóquese la mascarilla quirúrgica si no cuenta con un respirador N95. 8. Colóquese el protector ocular, lentes o escudo facial. 9. Colóquese el gorro descartable. 10. Colóquese los guantes descartables no estériles. Importante, debe revisar la integridad del respirador antes de su colocación. En caso de reutilización de un respirador N95, utilice una toalla desechable o guantes para colocarse el respirador, luego de lo cual descarte las toallas o los guantes. Cubra la mascarilla en su totalidad con las manos. Proceder a respirar aire suavemente. Si éste escapa alrededor de la cara y no por la mascarilla, debe colocar nuevamente y ajustar. Realice una inspiración con la que la mascarilla debe deprimirse ligeramente hacia la cara. Pasos para colocarse el equipo de protección personal cuando se realizará procedimientos generadores de aerosoles. Si se va a realizar un procedimiento generador de aerosoles, PGA, ventilación con mascarilla y bolsa autoinflable, succión orofaringia, intubación endotraqueal, traqueotomía, broncoscopía, recolección de esputo,
tratamiento nebulizador, CPAP, procedimientos de resucitación que involucre intubación de emergencia o resucitación cardiopulmonar. Seguir los mismos pasos de colocación de EPP con los siguientes cambios. Colocarse obligatoriamente un respirador N95 o equivalente. Agréguele un mandilón o pechera o delantal descartable o impermeable a fluidos. Considerar usar 2 pares de guantes opcional. Colocarse otro par de guantes por encima cubriendo la manga del mandilón. Importante, puede haber variaciones según la disponibilidad del recurso material de cada establecimiento. Pasos para colocarse el equipo de protección personal. Información importante. Mientras use el equipo de protección personal, trate de no tocar o ajustarse el equipo de protección personal. Quítese los guantes si se rasga o se dañan. Cámbiese los guantes antes de pasar a otro paciente. Higienícese las manos antes de ponerse guantes nuevos. Importante. Utilice guantes dobles si se prevé realizar una tarea ardua, por ejemplo, trasladar a un paciente o manipular un cadáver, o tareas en las que se prevé el contacto con sangre y fluidos corporales. Para la limpieza del medio ambiente y manejo de residuos, utilice guantes de goma para trabajos pesados. Pasos para retirarse el equipo de protección personal cuando no se realizó procedimientos generadores de aerosoles. 1. Diríjase al lugar asignado para el retiro del EPP. Asegúrese que haya recipientes para desechos infecciosos. Debe haber recipientes separados para los componentes reutilizables. 2. Retírese el par de guantes cuidadosamente con la técnica apropiada y deséchelo de una manera segura. 3. Realice higiene de manos con agua y jabón o fricción con un preparado de base alcohólica. 4. Retírese el gorro si se colocó. 5. Realice higiene de manos con agua y jabón o fricción con un preparado de base alcohólica. 6. Retírese el mandilón. 7. Realice higiene de manos con agua y jabón o fricción con un preparado de base alcohólica. 8. Retírese el protector ocular, lentes o escudo facial. 9. Realice higiene de manos con agua y jabón o fricción con un preparado de base alcohólica. 10. Retírese el respirador N95 o mascarilla quirúrgica. 11. Realice higiene de manos con agua y jabón o fricción con un preparado de base alcohólica. 12. Retírese el protector de calzado si se colocó. 13. Realice higiene de manos con agua y jabón o fricción con un preparado de base alcohólica. Atención, descarte mandilón, gorro, protector de calzado, botas, guantes en bolsa de residuos biocontaminados, bolsa roja. Cuando no se realizó procedimientos generadores de aerosoles y a continuación va a tener contacto con otros pacientes con COVID-19 sospechoso, probable o confirmado. Cámbiese de guantes. Conserve el resto de EPP si es que cumple con todos los siguientes requisitos. No están dañados o manchados. No han estado en contacto con secreciones. El paciente con el que se tuvo interacción no tiene otro diagnóstico infeccioso que podría ser transmitido a otros pacientes por contacto. Al final del turno, descarte el mandilón, gorro, protector de calzado y guantes en bolsa de desecho biocontaminados, bolsa roja. Podría reusar el respirador y el protector ocular, lentes o escudo facial. Importante, puede haber variaciones según la disponibilidad de recursos materiales de cada establecimiento. Cuando no se realizó procedimientos generadores de aerosoles y a continuación va a tener contacto con un paciente que no tenga COVID-19 sospechoso, probable o confirmado. Retirarse todo el EPP. Descarte el mandilón, gorro, protector de calzado y guantes en bolsa desecho biocontaminados, bolsa roja. Con respecto al respirador, cuente con 2 respiradores. Un respirador que se usará solo cuando se tenga contacto con pacientes con COVID-19 sospechoso, probable o confirmado. Y otro respirador que se usará solo cuando se tenga contacto con pacientes sin sospecha del COVID-19.
Cambie el respirador que utilizó en pacientes con COVID-19 por el respirador a usar en pacientes no COVID-19. Podría reusar el protector ocular, lentes o escudo facial. Importante, puede haber variaciones según la disponibilidad del recurso material de cada establecimiento. Cuando se realizó procedimientos generadores de aerosoles. Retírese todo el EPP en la misma secuencia que para casos en el que no se realizó procedimientos generadores de aerosoles, considerando, además, retirarse la pechera o delantal descartable, en caso que lo haya usado. Descarte el mandilón, gorro, protector de calzado, botas y guantes en bolsa de desechos biocontaminados, bolsa roja. Con respecto al respirador, si se ha usado escudo facial, podría reusarse el respirador. Si no se ha usado el escudo facial, descarte el respirador. Podría reciclar el protector ocular, lentes o escudo facial. No olvidar realizar la higiene de manos luego del retiro de cada elemento del EPP. Gracias. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Ministerio de Salud. Medidas de prevención y control de COVID-19. Unidad 3. Tema 2. Medidas específicas para el personal de salud.